Es momento de traumarnos. No, detengámonos un poco. Este es un momento para seguir hablando de un tema que con la continuidad nos llevará a tener una mejor gestión de los traumas. Sí, un trauma, una marca, algo que realmente nos lleva a quizá vivir experiencias negativas y difíciles. Pero para eso, nuestros buenos amigos Lidia González de Norato en la psicología y el pastor Jarrod Guzmán con nosotros. Acompáñanos en Sin Rodeos en un programa más de la Franja Juvenil de Unión Radio Guatemala. Conéctate y hablemos sin rodeos. Sin rodeos. Y quiero contarles, amigos de Sin Rodeos, que no podíamos dejar pasar la oportunidad de tener una segunda parte de el programa de los traumas. Y bueno, ya trató una buena parte del espacio Gaby con nuestro equipo, nuestro elenco estelar de Sin Rodeos. Licenciada Lidia González de Norato como psicóloga y el pastor Jarrod Guzmán como un consejero espiritual, como pastor de la iglesia adventista. Y vamos a continuar hablando del tema del trauma. El permitir que se procesen esas experiencias dolorosas, facilitar la búsqueda de apoyo, tanto emocional como profesional y espiritual, son necesarios para recuperarnos. Y no podemos decir que ninguno de los seres humanos y habitantes de esta tierra no ha pasado por un trauma. Bueno, vamos a ahondar en esto. Espero que estén listos porque entramos a hablar de algunos detalles. Esto es continuidad. Tenemos el programa del trauma. Si saben qué vamos a hacer, le vamos a dejar a nuestro público el programa anterior para que vayan al primero y continúen con toda la serie completa. Pero hablemos de esto. Licenciada, pastor, trauma agudo, trauma complejo y el trauma intergeneracional son muy frecuentes. ¿Existen más? Ya con esto la gente dice, no, sí quedo traumado porque tantos traumas, no era solo uno. Sí existen más. Yo no sé si quieren que ahondemos un poquitito. Bueno, en realidad si ustedes se meten a buscar, van a encontrar trauma 1, trauma 2, trauma tipo 3. Parece clase. Sí, o sea, sí hay muchos traumas, pero especifiquemos el simple. El simple es solo un evento que te causa trauma y que tú puedes superarlo. El agudo, en algún momento es repetitivo el trauma y entonces se vuelve un poquito más complicado y ya hay signos y síntomas físicos asintomáticos. El tipo 3 es el que conlleva ya una persona que pueda tener un trastorno de personalidad, esquizofrenia, y ya necesitamos el acompañamiento psiquiátrico. Y el complejo es cuando se mezclan, por ejemplo, vivió un terremoto, pudo vivir un huracán, lo pudieron haber atropellado, y entonces son varios eventos que lo llevan a tener muchos traumas y entonces le llamamos trauma complejo. El intergeneracional es el que se va trasladando a través de nuestras generaciones. ¿Cómo? Pablo es mi papá y él le tiene él le tiene mucho miedo a las alturas porque en algún momento tuvo un evento catastrófico y entonces él va a cuidar mucho de sobreprotegerme de que yo no me exponga a algo así y entonces va a trasladar su trauma a mi persona. Yo paso un evento y estoy cuidándome y me da mucho miedo a las alturas y tengo a mi hijo Jarrod y en algún momento yo también voy a empezar a sobreproteger porque mi padre me lo enseñó, porque yo lo viví, porque ahora no quiero que él pueda pasar por eso. Y entonces este es el otro tipo de trauma. También existe un trauma algo complicado que está muy metido en nuestro inconsciente, que es el trauma del niño, el trauma oculto de la infancia. Que en realidad suele salir cuando ya estamos pasando por un matrimonio, cuando tenemos hijos y nos empieza a hacer ruido que algo no está bien en nosotros. Bueno, y entonces acá voy directo con el pastor, porque ya no dijo nada de esto, todo lo dijo la licenciada, me va a decir. Sí, no. Cuando estaba escuchando a la licenciada, ¿cómo sería el trauma también que proviene, digamos, de escuchar o de ver otra experiencia? Se llama personal o interpersonal. Ahorita se me mezcló la información, pero tiene que ver con personal. Por ejemplo, el pastor me cuenta, fíjese que me asaltaron y entonces yo me agarro todo lo que el pastor sufrió y yo ya voy a ir a andar toda ansiosa porque él me comentó lo que vivió. Sí existe ese trauma personal o interpersonal, no muy recuerdo, pero tiene que ver con personal. Pero sí existe. Digamos que es por lo que usted mencionaba, ¿verdad? La experiencia de otro al contármela me transfiere y lo
mezclo mis emociones y llega a provocar una reacción mía, ¿no? Exacto. Okay. Bueno, y también aquí sabemos de que la Biblia, pues, pastor, habla de historia, pero no es un libro de historia. La Biblia al final presenta situaciones que nos dan una solución. Dios nos puede decir también qué sucede con estos momentos difíciles de la vida. La Biblia sigue ahondando y profundizando sobre alguna situación que el ser humano vive en una experiencia difícil, que es el trauma. Podemos encontrar, no específicamente la palabra trauma en la Biblia, pero vivir de alguna manera u otra las experiencias que personajes marcan en la vida del ser humano. Sí, Pablo, hay un capítulo o un salmo, el Salmo 34, que a mí me gusta mucho porque puede abarcar todas las áreas. Recordemos que un trauma es una reacción psicológica a una situación estresante. Puede ser de cualquier tipo, ¿verdad? La palabra trauma realmente es, en el idioma griego, significa herida. O sea, hay heridas que han surgido en la vida. Pero a mí me gusta mucho el Salmo 34, por ejemplo, verso 6 dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Puede una situación estresante provocarme una angustia? Sí, porque un trauma en la psicología, ya lo mencionaba la licenciada, es una respuesta del ser humano ante un incidente estresante, ¿verdad? Que le puede provocar dificultad. Pero digamos que ese trauma, si no se maneja bien, puede complicarse en situaciones más difíciles. Lo maravilloso es que la Biblia dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de sus angustias. Dios puede tratar con nosotros en medio de esos traumas que hemos vivido. Aparte de lo profesional, lo espiritual lo trabaja también el Señor. ¿Y qué estrategias, licenciada, ahora voy con usted, se utilizan para trabajar con los pacientes que han experimentado traumas complejos o traumas repetidos a lo largo de sus vidas? Porque si bien en el programa anterior nos fuimos a lo general, vamos ahora a lo específico. Y esto no puede la persona que está escuchando quizá el programa identificar: yo tengo un trauma complejo, yo tengo un trauma repetitivo, porque esto necesita acompañamiento. Definitivamente siempre va a haber un diagnóstico, ¿sí? Uh-huh. Siempre va a haber un diagnóstico. ¿Por qué? Definitivamente lo que en algún momento Pablo pudo haber vivido, a él le puede causar trauma y a mí no. En una casa puede haber violencia intrafamiliar y a uno tienen 5 hijos y a uno le afecta mucho más que a los otros 4. O sea, todo va a depender de nuestro equipo de inteligencia emocional y resiliencia que tengamos. ¿Cuáles son las estrategias que utilizamos en algún momento en la clínica? Uno va a ser la narración del evento traumático en repetidas ocasiones. Y es que aunque no se dé en la clínica, se da, por ejemplo, a mí mi esposo me acaba de ser infiel, Dios no lo quiera, pero imagínense que sea eso. ¿Saben ustedes? Y aquí quiero hacer un paréntesis de lo que puede afectar un trauma. ¿Sabían que antes, unas generaciones atrás, la infidelidad se miraba tan normal que las mamás continuaban con sus parejas normal? Ahorita, si alguien padece de una infidelidad, puede llegar a quebrar huesos de tanto cortisol que puede haber en el cuerpo. Es un evento que puede causar mucho trauma. Ahora, ¿por qué les doy a colación esto? Porque si yo padezco de una infidelidad y los que estamos aquí son mis amigos, yo se lo voy a contar al pastor y luego me voy con Pablo y luego me voy con Jason y luego me voy con Pablo y así me voy a ir cuente y hay gente que en algún momento otra vez me lo está contando. ¿Saben qué es lo que pasa? Que el ser humano lo necesita hablar para sanar. Dentro de la clínica se utiliza esto, el que la persona pueda utilizar su narración y explotar, ¿sí? Toda la información y que vuelva a experimentar paso a paso lo que vivió, con lujos y detalles, porque en la primera sesión me lo puede contar general, en la segunda sesión y quiénes estaban alrededor, en la tercera sesión y tú viste las caras de los demás, en la cuarta sesión, ¿te recuerdas qué sentiste? O sea, vamos escarbando y vamos escarbando. Estrategia, la narración, volverlo a vivir, escritura terapéutica, algún tipo de regresión, respiraciones, meditación, tiene un nombre que yo no soy muy buena para el inglés,
no soy buena para el inglés, pero es venir y meditar y poder volver a experimentar el evento traumático en un adulto. Pero ¿y cómo le hago con un niño? Sí, es que son procesos, ¿verdad? Exactamente. Que se tienen que llevar a cabo. Exacto. O cómo le hago con un adolescente que no quiere hablar y tiene un trauma. Se va trabajando con que el adolescente tenga mucha confianza para poder experimentar nuevamente lo que pasó. Y con un niño se utilizan los juegos. Un niño puede venir y jugar. Papá le pegó a mamá y él no quiere hablarlo. Puede agarrar 2 juguetes, un león, una leona, y le puede estar pegue. Y entonces en el juego va él exteriorizando lo que él está pasando. En clínica se utilizan varias técnicas para que la persona que esté pasando por un trauma, ya sea cual sea, porque no podemos invalidar. O sea, a Pablo lo violaron toda su vida, me voy con Pablo y voy a estar cuidándolo. Pero el pastor solo una vez, no, él me puede esperar. No, aquí no es así. El trauma puede causarte tanto daño y no podemos invalidar ni siquiera la edad en que una persona lo vivió. Tengo que validar la persona, su sexo, su edad, es valioso lo que él vivió y tengo que darle el tiempo necesario para poder sanar. Muy bien, importante esto para que podamos verlo también desde la recomendación para la experiencia de cada persona sobre el manejo del trauma, ¿verdad? Pastor, no queremos que usted se quede sin hablar y es cuando hablamos de factores que pueden promover la resiliencia en aquellas personas que han experimentado trauma. Porque Dios espera también que al acercarnos a Él encontremos consuelo y que podamos ver que de las situaciones difíciles que hemos experimentado, Él puede restaurarnos. Claro. Esa es una de las, experiencias que uno puede vivir. Sí, el concepto de resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador. Hay personas más resilientes que otras. Cierto. Y se puede ir desarrollando. ¿Qué papel juega la palabra de Dios para que una persona pueda ser más resiliente? Las promesas de acompañamiento. Regularmente el ser humano que pasa por un trauma se siente solo y llega a pensar que solamente él es el único afectado porque lo está viviendo, por supuesto. Exacto. También hay cantidad de personas que han vivido parecido a lo que la persona ha pasado. Aunque cada persona reacciona de manera diferente ante un trauma, lo maravilloso es que la palabra de Dios es universal y puede dar aliento en cualquier momento. Una de las promesas maravillosas que podemos encontrar en la Biblia y que nos puede dar resiliencia es el Salmo 40. El Salmo 40 en el versículo número 1 dice la Sagrada Escritura: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y otra promesa, a mí me encanta muchísimo la de Isaías 41. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que una persona puede ser resiliente a través de las promesas de la palabra del Señor. Qué maravilloso lo que acabamos de escuchar y que llega a nuestros corazones. ¿Y sabe qué me impresiona, licenciada? El pastor estaba buscando el texto, pero lo dijo y ya solo lo confirmó. ¡Qué capacidad, pastor! Muy bien, pastor. Hablemos de esas consecuencias. Aquí el pastor hablaba de, voy y busco a Dios. Qué buen primer paso. Sí, definitivo. Como siguiente paso, entender, y Dios habla también, creo que de la prudencia de tomar esas acciones. Hay personas que se pueden sumar a la ayuda de la gestión de un trauma. Quizá un padre quiere hacerlo, ¿verdad, licenciada? Y no va a poder hacerlo del todo. Una amistad cercana quiere hacerlo, pero no va a poder contribuir como lo va a hacer un profesional en el área. Y queremos recalcar esto porque es importante abocarnos a los profesionales, sí, a los consejeros. Tienen una función especial, ¿verdad? Claro. Muy humana. Hay consecuencias de no tomar acciones en trabajar y enfrentar los traumas, licenciada. Sí, hay consecuencias. Lastimosamente las consecuencias van ya al ámbito físico y también al ámbito emocional y por ende espiritual. Y aquí quiero pararme un poquitito. ¿Saben por qué? En algún momento el trauma puede ser muy, muy fuerte. ¿Y saben con quién va a ser? Con el primero que voy a pelear. ¿Con el más cercano? No. ¿No? No. Cuando algo muy fuerte puede sucederle al ser humano, con el primer ser que peleas con Dios,
Y llega a la clínica muy enojado y muy enojada, porque ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué él lo permitió cuando tenemos y creemos en el poder supremo? Y cuando llegan hacia la clínica, yo valorizo eso, le doy un valor y le digo, tienes toda la razón de sentirte así, pero busquémosle otro sentido para que tú veas que esto en algún momento va a pasar y vas a encontrar el porqué del asunto. Y sí, hay muchas consecuencias. Uno va a ser que en algún momento pueda generarme un trastorno de personalidad dependiendo del tipo de trauma. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo que me abusen una vez como que me abusen 15 o 20 años. Y no importa la edad, porque pueden abusarme a la edad que tengo y no, como ya era adulta, ya tenía vida sexual activa, ¿no? No, o sea, puede causarme mucho trauma. Puede pasar mucho tiempo que yo no quiera hablar del asunto y aquí es lo peligroso al no venir y tratar algo en el momento que corresponde. El trauma sí puede salir años mucho después, pero si lo trabajo ahorita, va a salir de una forma en donde yo lo pueda trabajar. Pero si yo lo callo, puede salir en tics, ansiedad, estrés, colon irritable, algún tipo de cáncer, algún tipo de diabetes, migraña. O sea, tu cuerpo sí va a hablar acerca de lo que sucedió. Y les voy a hablar de un caso que en algún momento es como el más actual que tengo. Tuvieron un accidente automovilístico y por razones de tiempo no pudieron tratar a uno de los pequeños. Ahorita lo que está sucediendo es de que él está teniendo un tic. Empezó con el cuerpo, empezó con temblores y ahora se salió y se verbaliza. Entonces el cuerpo siempre va a hablar acerca de lo que está pasando, de lo que está viviendo. Y sí tenemos que tratarlo porque el cuerpo va a hablar. Si tú no lo hablas, tu cuerpo lo va a hacer. Y van a haber consecuencias físicas, emocionales, porque no vas a saber por qué te aíslas, por qué no quieres comer, por qué comes de más, por qué estás agresivo, por qué estás gruñón, por qué estás inquieto, o espiritualmente porque ya no crees en Dios, porque ya no quieres llegar a la iglesia, o porque te aíslas a nivel social. Siempre van a haber como pinceladas o va a haber, alguien mencionaba que era como que luces de emergencia, tu cuerpo va a dar luces de emergencia de que hay algo que no está bien. Y el gran problema es que un trauma que no ha sido tratado, de acuerdo a tu pregunta, puede ser no manejado y puede llevar incluso a, bueno, ya lo mencionaba la licenciada, no solamente síntomas emocionales, sino también físicos. Y cuando ese trauma ha permanecido por mucho tiempo, creo que ahí entraría, licenciada, usted me corrige, ya puede ser un, estrés postraumático, ¿no? Sí. Es decir, ya se puede empeorar la situación cuando algo no se maneja. Exactamente, y haciendo colación a lo que decía el pastor, ¿saben cuándo empieza a hacer ruido en la salud mental el trauma? Porque no fue así de salió la psicología y trauma, no. ¿Saben cuándo salió? Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que después de ver a esos hombrotes luchar en contra y ver que eran grandes hombres y con fuerza y valentía defendían a su país, después verlos quebrados en una depresión, llorando y no querer salir de su casa, empezó ahí a darse, ok, aquí algo está pasando, y entonces a ellos los empiezan a estudiar y empiezan a estudiar precisamente a las personas o mujeres abusadas que tenían la misma sintomatología de un soldado a alguien que haya sido abusado. Imagínense la magnitud de esto, y ahí es donde empieza y se empieza a estudiar el trauma. Gracias a esto se le empieza a dar valor a que el trauma existe y necesita tratarse. Wow, de veras que ante estos estudios, ante esta información, entendemos la importancia de hablar del tema del trauma. Y por eso un segundo programa aquí en Sin Rodeos. Quiero ir a un tema más específico aún y con esto hablar de una situación particular. Tomando en cuenta que los traumas de la infancia se hacen significativos para la vida adulta, ¿cómo se pudieran prevenir? Y voy con usted, pastor, porque queremos que la Biblia, a través de su consejo, respalde esto que es importante, el tener, sobre todo, guarda tu corazón, dice la Biblia, porque de él mana la vida y son nuestras emociones, es nuestra vida, es al final quiénes somos que se ven afectados con una situación que marca.
Hay traumas que podemos evitar como adultos para con los niños y hay traumas que no podemos evitarlo. Un ejemplo de algo que no se puede evitar, un accidente. Sí. O sea, no está planificado. La muerte de un ser querido también. Y la muerte de un ser querido, eso va a traumar. Sí. Un padre, la muerte de un padre para un hijo es terrible, o un accidente, ya mencionamos. ¿Qué cosas podríamos evitar? Bueno, digamos, a veces hasta se va de las manos, pues, pero todo lo que esté en nuestras manos para evitar que nuestro niño sea víctima de un acoso sexual, de una violación, regularmente han sido descuidos y excesos de confianza para con otras personas. Es por ello que siempre la Biblia ha mencionado que la educación en los niños, y tal vez aquí vamos a entrar en un conflicto, no debe ser muy temprana en los centros escolares. El don profético señala que realmente los primeros 7 años deberían ser cuidados por el padre y la madre, es decir, la educación debe venir allí. Y no solamente porque ahí va absorbiendo todo, sino porque está comprobado científicamente que un trauma ocurrido en la niñez es muy complicado y va a repercutir en la adolescencia y en la vida adulta. Claro. Así que la manera en que podemos hacer es que todo lo que esté en nuestras manos, según nuestras fuerzas, como dice la Escritura, es cuidar a nuestros niños, el entorno que tienen, las personas con que se relacionan. De hecho, en nuestro matrimonio, los que estamos casados y tenemos niños y tenemos diferencias con nuestra pareja, debemos ser cuidadosos cómo ventilamos esas diferencias, cómo controlamos también nuestro carácter o nuestro temperamento, y si en algún momento llegan a mencionar la separación o divorcio, hay que estar muy conscientes de que no solo debo pensar en mí como adulto o como pareja, sino debo pensar en los hijos. Así que eso es un factor importante. Y ojo con eso, Pablo, licenciada, hemos escuchado en los medios masivos de comunicación, especialmente en los programas que atraen a las personas y que dan consejos, encontramos mucha liberalidad en decir no hay problema con los divorcios. Sí hay problema con los divorcios. Es decir, hay divorcios que son inevitables, pero el divorcio no es, como quien dice, la aspirinita para poder sanar cualquier situación. No. Debería de evitarse a cualquier costo un divorcio, porque sí está comprobado que perjudica no solamente a los niños, a los hijos, aún adolescentes. Así que todo lo que esté en nuestras manos por hacer, debemos hacerlo según nuestras fuerzas, ¿verdad? Tenemos, licenciada, puede agregar, por supuesto. Perdón, Pablito, es que no puedo callarme esto haciendo como hincapié a lo que decía nuestro querido pastor. ¿Saben qué es lo que sucede con un niño que en algún momento pasa un evento demasiado estresante? Tal vez él pueda tener como signos y síntomas como tipos de regresión, hacerse pipí en la cama, hacerse popó y no avisar, dejar de comer, empezar a llorar, tener comportamientos como de bebé cuando ya tiene 7, 8, 9 años. Sus órganos guardan memoria. Y saben ustedes que un evento traumático puede cambiar hasta la genética de un ser humano. El cortisol puede llegar a hacer esto. Entonces, en la adultez puede alguien pasar por alguna enfermedad muy crónica y decir, pero yo siempre me cuidé. Es que cuando fue niño en algún momento pasó un evento que hizo que algún órgano se dañara y en adultez sale. Entonces sí debemos de cuidar muchísimo lo que hacemos con nuestros pequeños. Y tal vez, Pablo, algo bíblico. Jesús dijo, todo lo que le hagan a estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Así que la frase pequeño no solamente se refiere a los pequeños en el reino de los cielos, en su crecimiento espiritual, sino también a los de edad. Sí. Jesús dijo que dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que nuestros niños debemos cuidarlos bastante, no solamente de personas ajenas a nosotros, sino de nosotros mismos también. Exacto. El prójimo al final, cuidar de nuestro prójimo en sus diferentes etapas. Y aunque hablamos específicamente del tema de la infancia, porque pareciera que lo que se ha experimentado en una etapa temprana trae repercusiones en la etapa adulta, ¿verdad? Sí. En sus diferentes etapas. Estamos avanzando, el tiempo nos está abarcando, pero queremos tratar de tocar la mayoría de los espacios del tema de los traumas para que también nuestros amigos se interesen en hablar de esto con personas que están capacitadas y que están deseosas de ayudar. Licenciada, hablemos de esos enfoques terapéuticos más efectivos
para abordar el trauma. Creo que esto nos llevaría a quizá otro programa y demás, pero daremos pinceladas del mismo. Ok, la más utilizada es la cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque se trabaja la cognición, que es lo que me lleva a mi conducta. Se trabaja gestal, que es cerrar círculos para sanar, y se trabaja logoterapia, que ahorita está como en su auge, porque después de pandemia el ser humano perdió el sentido de la vida. Entonces la logoterapia lo que me enseña es que el ser humano tiene que tener un sentido de vivir para poder salir de esas dificultades que en algún momento no tuvo el control, pero lo desequilibraron, que es como el concepto de trauma, daño que me causa desequilibrio emocional. Esas son las corrientes más utilizadas. Cuando hay un trauma que ha sido como muy fuerte y el ser humano está que ya no puede más y solo ve una salida, que es el suicidio, está la terapia de breve y de emergencia. Wow, para que entendamos lo importante y la gravedad de lo que puede llevar un trauma. Le vamos a dar chance al pastor para que comience con las conclusiones del espacio. ¿Cuáles son esos algunos y principales desafíos que enfrentan las personas que buscan ayuda para superar el trauma? ¿Cómo podemos hacerles frente? También, licenciada, prepárese porque queremos escuchar su opinión al respecto. Los desafíos es que el ser humano siempre, por cuidar su privacidad y no revelar ciertas cosas para que no sean usadas en su contra, creo que es uno de los desafíos, el no comentarlo. Ya la licenciada mencionaba que uno de los procesos precisamente para sanar un trauma es que lo vaya contando a medida que lo vaya digiriendo y de tanto hablar de ello pues ya no duela tanto como al principio. Así que uno de los desafíos es ese, hacerle sentir confianza a la persona que lo que va a decir no va a ser usado en su contra. Ante ello es importante también pasar otro desafío. No toda persona está preparada para poder ayudar a una persona con un trauma. O sea, hoy todo el mundo quiere ser consejero, hoy todo el mundo quiere ayudar. Capacítese, estudie. Está bien las buenas intenciones, pero hay profesionales en la materia. Aún en el ámbito espiritual, como pastores, aunque recibimos principios de psicología y tenemos un fundamento bíblico, tenemos que saber hasta dónde está nuestro límite y transferirlo a una persona profesional. Un elemento importante que debemos hacer en el caso de los consejeros espirituales es darle la confianza a la persona para que se pueda abrir con un profesional en la materia. Muy bien, lo han escuchado ustedes aquí en Sin Rodeos. ¿Algo más que agregar, licenciada? Estamos en la parte final. Uno de los desafíos más grandes que puede padecer alguien que esté sufriendo un trauma, el temor a que el otro no lo valorice. Qué difícil va a ser querer hablarlo cuando en algún momento no sé que no voy a ser escuchado o no le van a poner valor a lo que estoy sintiendo. Si alguien se te acerca y te quiere comentar algo y tú sientes que no tienes la fuerza para poder aconsejarlo, solo escúchalo. No le tienes que decir nada, pero escúchalo. Valora lo que te está diciendo y ponle valor a lo que estás sintiendo y refiérelo. Mira, yo te acompaño, vamos, busquemos, hablemos con el pastor. Y cuando el pastor vea, no, yo hasta acá llego, vamos y busquemos, vayamos los tres y vayamos a buscar un psicólogo, yo te acompaño. Porque a veces lo que necesitamos es fuerza para que alguien venga, que alguien esté como detrás, siendo soporte para que nosotros sintamos que podemos salir de esto. Y es que a veces nos sentimos muy solos cuando estamos pasando por un evento muy difícil. Y lo que necesitamos es amor y empatía. Que alguien venga y nos digan, vamos, yo estoy contigo. Qué maravilloso. ¿Algunas palabras finales, pastor? Yo sé que se ha dicho mucho. Tendríamos varios espacios para ahondar en el tema del trauma. Nosotros queremos pues que hoy nuestro público de Sin Rodeos, jóvenes o señoritas que escuchan del espacio, se sientan apoyados con la temática, pero que también se sientan motivados a darle el siguiente paso. Sí, que confiemos en el Señor, creo que es el primer consejero al que debemos acudir. En la terapia de contar y contar, creo que la mejor persona a la que podemos contar en primer lugar es a nuestro Dios. En oración, la oración no es solamente repetir palabras religiosas, sino es hablar con Dios y contarle realmente cómo me siento y qué estoy experimentando.
2, confiar en las promesas de Dios y en su poder. Dios tuvo poder para sanar a un paralítico, pero también tuvo poder para liberar a un endemoniado. Estamos hablando ya de cosas espirituales, pero también tuvo poder para poder aliviar a una persona que estaba teniendo una enfermedad física como flujo de sangre por 12 años, pero también un trauma psicológico de ser estereotipada por todas las personas, rechazada. Y Jesús trató con ella y la sanó no solamente físicamente, sino emocionalmente. Así que Dios tiene poder para ello y también, por supuesto, usa los profesionales en la materia para poder trabajar en esa área. Así que, amigo y amiga, por cualquier situación que haya pasado, es importante hablarlo con Dios, con alguien espiritual y por supuesto con alguien profesional. Ya lo han escuchado ustedes en Sin Rodeos, de una manera directa, llegando a ti. Queremos ayudarte, y si necesitas ayuda, sí, queremos también proveerte un círculo de apoyo que puede ser de gran ayuda para esa situación que estás experimentando o que has vivido. Los traumas no los vivas solo. Dios quiere acompañarte y también puedes dar esos pasos para vivir en plenitud. Te deseamos lo mejor. Estamos aquí también para servirte en Unión Radio Guatemala y la franja juvenil de nuestra emisora. Sin rodeos. Sin rodeos. Nos despedimos, no más traumas. Qué mejor que buscar la ayuda oportuna. Hemos aprendido bastante. El poder hablar de los diferentes tipos de traumas, esas estrategias, esos métodos, esos grupos de apoyo que pueden estar presentes en nuestra vida. Aquí en Sin Rodeos Unión Radio queremos tratar estos temas y no te los puedes perder. Qué bueno que nos acompañas, comparte esta transmisión. Recuerda que tenemos reprise, sí, los jueves y también los sábados y los domingos. Son diferentes horarios. Pregunta en Unión Radio para vivir la experiencia de Sin Rodeos junto con nosotros. Hablar sin rodeos nunca fue tan fácil.